5 libras en Vital System. Me siento guía. En Vital System, más de 30.000 personas han bajado de peso sin pasar hambre y sin volver a engordar. Tú también puedes. El doctor Allen Berbera, abogado personal del presidente Rafael Correa, está hoy con nosotros para ejercer su derecho a la réplica. El abogado Javier Zavala, defensor del diario El Universo, en el juicio penal por injuria calumniosa grave que sigue el presidente de la República contra la persona jurídica Diario El Universo, sus directivos y el editor de opinión y columnista Emilio Palacio. Doctor Vera, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. A ver, veamos primero lo que el doctor Javier Zavala dijo aquí el viernes pasado. Se pidió la revocatoria por cuanto previamente habíamos efectuado una petición de nulidad de todo el proceso, en el sentido de que se había aceptado al trámite una querella contra una persona jurídica sin que previamente exista una sentencia condenatoria que declare culpabilidad y eventualmente la obligación de pagar daños y perjuicios. A ver, esta es una cuestión previa que plantea el doctor Zavala. ¿Cuál es su réplica? La respuesta es que la opinión pública una vez más está siendo engañada. ¿Por qué? Porque su recusación se basa en un escrito que ellos presentaron el 3 de mayo, en el cual solicitaban la nulidad. Y dicho escrito sí fue proveído el día 10 de mayo y el día 4 de mayo. En dicho escrito se expresa claramente que esta circunstancia se debe analizar en el momento procesal oportuno, que es el momento de la audiencia final y después de la sentencia, como claramente... Claro, pero que aquí habría un problema. Porque justamente usted dice que lo ha proveído. Entonces, pero ¿qué es lo que dice el juez? En la audiencia final y al momento de la sentencia, pero esto es una situación previa para determinar la competencia del juez, porque se está siguiendo un proceso en lo que concierne al Diario El Universo como persona jurídica, cuando el Código Penal se aplica solo a las personas naturales. Entonces, eso sí es una cuestión previa. O sea, para iniciar un juicio ejecutivo, usted necesita el título ejecutivo. En este caso, tiene que asegurarse la competencia del juez, estableciéndose que para el Universo no corresponde como persona jurídica. Hay dos circunstancias ahí que no son falsas o no son del todo correctas. La primera, que el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 332, establece claramente que la nulidad debe ser analizada y declarada en la audiencia y 3 días después de la sentencia. Con respecto a que la persona jurídica... Pero ¿cómo puede ser que un juicio continúe totalmente y a la final se diga, no, este juicio no corresponde? ¿Se imagina lo que sería un desastre si se aplica, por ejemplo, los títulos ejecutivos? Mañana llega alguien con algo que no es un título ejecutivo y cuando termina el juicio, el juicio no vale. ¿Por qué? Porque por la Constitución y el principio de contradicción que debe tener todo proceso penal, civil, todo proceso, el momento en que se debe de alegar y debatir esas circunstancias en la audiencia, usted antes de eso no tiene oportunidad de debatir. Tanto así... Bueno, pero el doctor Zavala tiene sus argumentos y usted los suyos, porque todos los abogados tienen sus argumentos. Que la persona jurídica sí puede ser demandada. Pero por eso viene la recusación. Entonces la recusación es un juicio aparte. Entonces aquí hay varias cuestiones jurídicas previas que se están manejando. El juicio continúa con el tercer juez. Luego se está recusando al otro juez. Entonces, en este momento, ¿hacia dónde van las cosas? Van hacia que sí es legal que la persona jurídica responda. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos nosotros en la página 5 de nuestra querella, que se está demandando a efectos indemnizatorios, como lo establece el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal, que el juez de garantías penales en sentencia debe fijar la indemnización por daños y perjuicios. Pero eso es lo que dice el doctor Zavala, pero para que haya la indemnización, primero tiene que haber una sentencia diciendo aquí hubo un delito. Como consecuencia de que hubo este delito, entonces ahí sí se procede a fijar la indemnización. Pero lo que se plantea es una cuestión de orden, es decir, un momento, si se está enjuiciando a una persona jurídica que no está sometida al Código Penal, ¿cómo puede hacer este juicio y dictar una sentencia si eso no corresponde? Es que justamente lo que estamos estableciendo es que se querella a la persona jurídica a efectos exclusivamente indemnizatorios. No estamos pidiendo la imposición de una pena de tipo personal a la persona jurídica, ya que eso sería un absurdo. Pero tiene que haber cometido un delito y las personas jurídicas no son sujetos de delito. Pero sí tiene que responder porque se ha instrumentalizado a la persona jurídica para publicar los artículos injuriosos en contra del economista Correa. Por eso... Pero son las personas las responsables. Es como si hay un accidente de tránsito. Usted no puede sentenciar al carro, sino al dueño del carro, al chofer, al que maneja. El equivalente es como que usted tenga un trabajador y él comete un delito. ¿Quién tiene que responder? El patrono. Es como cuando usted tiene un animal agresivo. ¿Quién responde por el daño que pueda causar? El patrón. Entonces, cuando se instrumentaliza... Claro, pero eso es en el caso de un animal agresivo, de un pitbull, de un perro, que es un ser irracional, pero aquí se trata de la libertad de expresión, se trata de que las
opiniones que emiten las personas, ellos son responsables. Personalmente esa es la responsabilidad ulterior del señor Emilio Palacio, que tiene que responder y se sigue un proceso. Aunque, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues las injurias contra funcionarios públicos no son punibles. Bueno, ahí se está acusando a los directores por autoría coadyuvante, que es que cuando actúan de modo principal, deliberada e intencionalmente en un delito, sin el cual no hubiese sido posible cometer este delito. Es decir, ellos al actuar en esta publicación son autores coadyuvantes del señor Emilio Palacio. Y la acusación Pero la que responsabilidad es personal, pues es como aquí yo, por ejemplo, doy una opinión, entonces los dueños del canal no tienen que... Yo respondo por mis opiniones y durante más de 40 años he respondido. Solo una vez un banquero quebrado hace 30 años, un fraude, me quisieron enjuiciar y no procedió el juicio. Pero aquí hay otra cosa. Respecto a las indemnizaciones, también ustedes han pedido información respecto a las transacciones comerciales o económicas del diario El Universo en los últimos años, incluso hasta los gastos personales de los directivos del periódico en sus tarjetas de crédito. Pero ¿qué tiene que ver eso en este momento del juicio con la naturaleza? Bueno, la pertinencia de la prueba no llega a esos límites de los gastos, pero sí se está pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos se manejan por campañas falsas. Ellos ahora van a querer decir que el economista Correa quiere apropiarse del diario, quiere apropiarse del medio, y eso es falso. Tenemos que demostrar hasta la saciedad todo lo que se ha alegado en la querella. Y uno de los puntos que se ha alegado es que ellos tienen capacidad plena y absoluta para pagar las indemnizaciones que se están pidiendo sin que se afecte a la compañía, sin que se afecte a sus trabajadores. Nos estamos adelantando a esa falsa información, a esa falsa campaña que en cualquier momento la van a sacar. ¿Por qué? Porque se va a demostrar hasta la saciedad que sí tienen medios para pagar. Sí, pero eso también se tendrá que demostrar en su momento si es que el juicio llega a una sentencia condenatoria, porque eso es justamente lo que pide el abogado. Primero tiene que haber la sentencia condenatoria y después determinar lo demás. Pero los daños no están en función de la capacidad de las personas, sino en función del daño que se inflige en todos los países del mundo. O sea, hay que valorar el daño que se ha infligido. En este caso sería un daño moral. Entonces, ¿qué precio tiene ese daño moral? Pero no en función de la capacidad económica de la persona. Es como decir, si a alguien lo aplasta un carro del año 84, entonces... pero a lo mejor es un coleccionista, es un carro de colección y carísimo, pero yo no sé, pero si lo aplasta un carro nuevo del año 2011, entonces paga más. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Eso parece como un acto de intimidación más bien. No, simplemente responde a probar que ellos sí tienen la capacidad plena para el pago. Hay que recordar que la imputación que se ha hecho al economista Correa es delitos de lesa humanidad. Esto es asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación. De esto se lo ha acusado. No es una acusación fácil y ligera. Se lo está acusando del delito más grave en la historia de la humanidad. Y por eso se debe responder. Hay ciertas cosas en cuanto a la cuantía de la determinación de los daños que lógicamente se verán en el momento procesal oportuno, que es la audiencia final de juzgamiento. Bueno, esta ha sido la posición del doctor Ale Membeda, abogado personal del economista Rafael Correa, presidente de la República. 7:39 de la mañana en Contacto Directo, tiempo de una pausa y más adelante estaremos con Nicolás Jara, el viceministro de Salud. El ministerio se hace cargo de 29 bancos de sangre de la Cruz Roja a nivel nacional, pero ¿cómo mantendrá su operatividad? Hablaremos al respecto. Sigue en nuestra sintonía, regresamos. La corrupción es causa directa